Hola, hola, ¿cómo va? Ya estamos en vivo. A ver, acá para ir leyéndolas. ¿Cómo andan? Vamos a hacer poligel caserito. Y bueno. Acá. ¿Cómo andan? No me aparecen los comentarios. A ver si puedo solucionar eso. Así nos conectamos. Va, así las puedo ir leyendo. A ver, acá. En YouTube. Y acá está. Acá estamos. Y el chat. Uy, este gato maldito. Me tiró todas las fresas. Ay, 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 ay. Qué peligro, qué peligro. Hola, Joselis, Flor y Cris. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Me anduvieron preguntando bastante por distintas redes qué poligel era el que estaba usando en el video que subí ayer, la clase de poligel. Y en realidad lo tengo en este frasquito. Bueno, hay que volverlo a mezclar, ven que se ve como naranjita. Pero en realidad es ese color tipo nude que vieron en el video. Y a ver, con un palito. Ven que la consistencia es mucho más durita que... no, perdón, al revés. Es mucho más blandita que los poligeles que yo he probado. Pero a mí me resulta más cómodo trabajar con uno así. Entonces lo que tiene de bueno hacer tus propias mezclas es que lo puedes hacer a tu gusto. Eso sí, antes de usarlo hay que mezclarlo un poquito, pero como todo, como el gel paint, como, bueno, todo lo que viene así en frasquito, hay que mezclarlo antes de usarlo. Y la forma de hacerlo es, bueno, muy sencilla, como les expliqué en la clase, que les comentaba que en realidad el Poligel es una marca y Tech Gel es una marca, pero el producto en sí es Acrigel y es la mezcla, la combinación de gel de construcción con entonces lo que yo hice con este fue usar un gel de construcción clear y este polímero. ¿Ven? Que es un rosa cover y al mezclarlo con el gel de construcción clear fui poniendo proporciones y mezclando hasta que logré la consistencia que yo quería, la consistencia que a mí me gustaba. Y así lo fui creando acá adentro. ¿Qué hay que tener en cuenta para crear estas mezclas? Que el recipiente donde lo hagamos sea opaco, como estos. Es decir, cuando se te termina un gel de construcción, no tires el frasco. Lávalo y te puede servir para hacer tus propias mezclas. Por ejemplo, yo acá tengo una mezcla, ¿sí?
que es de polímero cristal con... ¿cómo se llama esto? Polímero cristal con... no me sale, con pigmentos, ahí está. Entonces es de un color que yo hice a mi gusto. ¿Ven? Tengo poquitito. Bueno, yo lo puedo guardar en cualquier recipiente, en un tapercito miniatura como porque no pasa nada, porque es polímero, o sea, no le hace nada que le dé el sol. Ahora, a los geles sabemos que si les da el sol, la luz de la cabina, la luz, cualquier luz, todas las luces le afectan y lógicamente no necesita tener, digamos, un recipiente opaco para que no se cure solo, digamos. Entonces, por eso les digo que no tiren los frasquitos de gel de construcción cuando se les termine. Después tienen la opción también, yo conseguí hace poquito, creo que ya les había comentado, que estaba a full buscando, a ver si encuentro dónde los guardé. Acá, a ver, paren. Acá tengo una caja donde voy guardando los recipientes vacíos justamente que me sirven para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo estos vacíos que por ahí me sirven para meter alguna mezclita o algo de polímeros. Y conseguí en una papelera estos que son de cosmetología, o sea, son opacos. Y estos, me van a servir, venían así, ven, en distintos tamaños. Estos me van a servir para poder hacer mezclas acá adentro y que no se me curen, ¿sí? Que no tenga problema con la luz. Así que bueno, esos son los que conseguí, pero todavía tengo de los así estos más grandes por ahí de alguna marca que uno compra y se le terminan. ¿Se acuerdan que les mostré hace poquito que había comprado para probar los geles de esta marca, Tina? Y nos dimos cuenta cuando lo abrimos que claro, era tan barato porque miren lo que es el fondo. No trae nada de cantidad. Y si no me equivoco, este fue el que usé para hacer esta mezcla. Entonces tengo el recipiente vacío. Pero ¿qué pasa? Lo hice en porque le pasé casi todo lo que pude del gel de construcción a este frasco que era más grande. Pero yo acá en ahora puedo hacer una mezcla más pequeña, porque el recipiente me da para hacer algún otro color. Entonces, lo que necesitamos para hacer estas mezclas es algún polímero y algún gel de construcción. Y después uno le puede agregar lo que quiera. Le puede agregar glitters. Tengo uno también, pero... no sé... No, me parece que ya se me acabó. Que lo había hecho en un vivo que hicimos en Facebook. Y en ese le había agregado glitters comunes. De los que vienen en los frasquitos... A ver... no, estos son mis efectos. A ver si llego a agarrarlo sin pararme o me caigo con todo. Por ejemplo, yo agarro estos glitters, ¿sí? Unos glitters cualquiera. Y nada, agarro y lo mezclo con esta mezcla. Y tranquilamente formo mi propio poligel o acrigel, texgel, como les guste. A gusto del color que yo quiera, con la consistencia que a mí me sirva para trabajar mejor. Por eso les digo, yo no compro poligeles o acrigeles comerciales porque no encontré ninguno que me guste la consistencia para trabajarlo. Así que bueno, tengo el verde con glitters dorados que les comenté, tengo otro más rosita que está por ahí. Y vamos a hacer uno nuevo. Tengo ganas de hacer uno que sea parecido a o sea, rosa cover, pero un poquito más fuerte y con un poquito de glitter. Entonces, lo que agarré fue, tengo este polímero que se llama
polímero fantasía, polímero color fantasía Crystal Shine. O sea, es polímero cristal, como ven acá arriba en la muestrita que le hice, es polímero cristal pero con brillitos, con destellos. Uy, siempre hago lío, miren. Con destellos de glitter. No sé si se llega a apreciar que tiene unos cuantos brillitos. Bueno, creo que se ven más en mi mano. Y son micro glitter tornasol. Bueno, acá se ve, miren, acá ven que se volcó. Ahí se ven. Hay micro glitters y hay más grandecitos. Entonces tengo ganas de armar una mezclita que incluya un poco de este polímero y un poco de este. No sé si usar este cover o tengo este otro que es rosa translúcido. Voy a ir viendo. Y si veo que el color me queda muy apagado o lo que sea, le puedo agregar un poco de este que es más rosado y vamos mezclando. Pero para hacer la mezcla, para ser un poco más atrevida todavía, voy a usar, en lugar de gel de construcción clear, como hago siempre, voy a usar el gel de construcción que tengo rosa translúcido. Que, a ver, lo voy a agarrar. Pensé que lo había agarrado y me equivoqué. Este que está acá, que tenía, es más marroncito, miren. ¿Ven? Este es más color marroncito. También es translúcido, pero no me va a ayudar a lograr el color que yo estoy buscando. Así que bueno, acá tenemos más gel clear, por si necesito después. ¿Y dónde está? Acá está. Bueno. Entonces, les voy a mostrar qué fácil que es hacer esto. En un ratito van a ver que lo hacemos. Y después, el tema de la opacidad que tenga, el color que vamos a lograr, va a depender de qué le estemos agregando. O sea, si yo pongo, por ejemplo, polímero cristal y aparte pongo gel de construcción clear, es como que le estoy poniendo todas cosas translúcidas. Si yo mezclo este gel de construcción que es rosa, pero es rosa translúcido, no es un rosa fuerte, y lo mezclo con este polímero que dice rosa translúcido, lógicamente me va a quedar también translúcido, porque estoy mezclando dos cosas que de base tienen transparencia. Si yo lo quiero opacar, una opción es agregarle polímero ultra white, o sea, el blanco. Pero si de consistencia ya lo tienen, que no quieren, digamos, endurecerlo más, porque cuanto más polímero le agregues, más duro, más rígido va a quedar, tenés la opción de usar, en lugar de el polímero white, pigmento blanco directamente. Y por ejemplo, si tenemos esto es un frasquito de pigmento blanco, ¿sí? Yo puedo usar este pigmento para opacar, o sea, hacer más mate y más opaco, menos translúcido la mezcla que voy a hacer, ¿sí? Pero también, por ejemplo, están los pigmentos glow in the dark, o sea, los que brillan en la oscuridad. Yo puedo mezclar también un poco de esto y hacer que esta mezcla brille en la oscuridad. Es un plus que les cuento. Yo esta no la voy a hacer así, ¿sí? No le voy a poner el glow in the dark. Pero podría, si quisiera, podría. Podría hacerlo neón, con los pigmentos neón. Le puedo poner el pigmento que yo quiera. Y la decoración que yo quiera. La que a mí más me guste, se la puedo agregar también. ¿Vieron que hay algunos geles de construcción o geles finish que vienen ya con decoración? Que les mostré unos top que conseguí Aurora y demás, que vienen ya con el glitter incorporado. Bueno, eso también lo podemos crear nosotras mismas. Solamente es cuestión de ingeniárselas y de ir probando. O sea, cada vez que vas mezclando un poquito, vas probando para que las proporciones no se te alteren y logres una proporción que te sea cómoda de usar.
¿Bien? ¿Van entendiendo? ¿Les va gustando? Cuéntenme. Mientras voy a elegir en qué recipiente lo voy a hacer. A ver, ¿este está vacío? No, este está cerrado. Me equivoqué de recipiente. Bueno, voy a usar este. Total, tiene un poquito de clear, pero nada de otro mundo. Este la única vez que lo abrí fue para tirar acá, o sea, volcarlo acá, porque nada, solo por eso y no lo volví a abrir. Así que, como les decía, en principio lo que hago es poner más o menos mitad y mitad, ¿sí? De los dos que quiero combinar, o sea, del polímero y del polímero y del gel de construcción que voy a usar. Ay, quiero alumbrar bien y se me está complicando. En cualquier momento rompo la lámpara de tanto que la pliego y la pliego y la pliego. Ahí va. Creo que ahí se ve mejor. Bueno, entonces, en principio trato de poner aproximadamente proporciones iguales. Es muy difícil que sean exactamente iguales porque son de distinta consistencia los productos. Entonces yo puedo medir, por ejemplo, la cantidad de polímero en cucharitas de esta, pero cuando agarro gel es más difícil fijarme que sea exactamente una cucharita de este que me ocupe lo mismo. Pero bueno, más o menos, ¿sí? Entonces, primero voy a limpiar este porque lo voy a seguir usando simplemente con una gasita con alcohol. Vamos a mojar acá y lo limpiamos y nos sirve para seguir trabajando este mismo palito de naranjo, ¿sí? No hace falta gastar 38 palitos. Y a ver, voy a cerrar esto y lo voy a abrir otra vez porque lo que estoy viendo es que no me están figurando los comentarios, como que se tildó ahí. Ah, ahí veo más. Hola Maca, Coronel, Sil, Debo. ¿Escuchás mientras cocinás? Genial. ¿Y qué estás cocinando, Debo? Contame. Así voy y me das un poquito. Si no estuviera lejos. Voy a enchufar este teléfono porque me parece que por eso es que no me estaba dando bola. A ver, ¿dónde está el cable? Tengo todo, miren, todo enredado. Ahí está. Bueno, vamos a enchufarlo, así no hay problema. Listo. Acá las voy a poder leer mejor. Luciana Ríos dice, ¿qué pincel se usa? Para poligel, yo uso el mismo que para gel. Tengo varios, pero son todos, digamos, pinceles para gel. Hay unos que vienen con una espatulita en la punta de acá, pero digamos que esos te resultan cómodos cuando usas los pomos de poligel. Pero como yo no uso los pomos, si quiero agarrarlo tipo espátula, uso esto y ya está. Pero, digamos, para gel no hay tanto problema en el tipo de pincel que uses, según mi experiencia. Yo puedo hacer la misma uña con la misma facilidad con un pincel bueno como este, que los muestro siempre, que lo tengo hace 1000 años, y con un pincel como este, de los que vos decís, como tiene la punta de cola de sirena, seguro que es reberreta, y no es así. Para gel, por lo menos, después tengo, a ver, acá, este es de gel, bueno, está un poco sucio, ¿no? Pero es un 6 de Paris Night y también funciona perfecto. Nada, tengo varios que uso para gel, depende del día, depende del tamaño de la uña, porque tengo número 6, número 4, etc. Y nada. Y después estos que compré con colita de sirena, porque quería el de difuminado. Y vinieron estos 5, o sea, estos 4 y el que les mostré recién. Y este otro que vino acá, tipo medio punta chata, ¿se ve? Este también lo puedes usar tranquilamente para gel. No es lo mismo, viste, que para acrílico es como que sí necesitas
para levantar la perla, un pincel un poco mejor y demás. Pero nada, para gel no. Inclusive hay gente que para trabajar el... Nunca lo he probado, pero ya que los tengo acá podríamos probarlo. Hay gente que el poligel o el gel de construcción lo moldea con esto. Así que imagínense si es importante o no el pincel. Y he visto videos de rusas, ¿vieron que las rusas son la bomba en el tema manicuría? Que con el mismo palito de naranjo van moviendo el gel. El gel, ¿no? El poligel no, porque por ahí es más duro. Pero el gel lo van moviendo así, tiqui tiqui, de costado a costado. Y van construyendo con esto. Así que, nada. En el tema gel, usen el pincel que más les guste. Arroz con pollo. ¡Ay, qué rico! Bueno, hace un montón que no como arroz con pollo. ¡Ay, me diste ganas! Abril Antonella dice: hola, sos una genia, yo estoy preparando unos sándwiches de Mila mientras te escucho desde Corrientes. Saludos a Corrientes. Ay, qué rico también de milanesa. Ay, chicas, me dan hambre. Silvana dice: ya te extrañaba, me vi todos tus videos y vivo ansiosa para entrar al grupo privado y que me enseñen más cosas. Mi marido hace pizza casera. ¡Ay, basta, qué hambre! Bueno, vamos a... No, basta, no, mentira. Cuéntenme qué están haciendo, qué están comiendo. Me encanta que comenten. Ay, eso sí, no les cuesta nada. Miren, hagan esto. Cierran acá el chat en vivo si es que lo están viendo. Y le ponen me gusta al video. Que no les cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Bueno, ahí está. Ahí pongo el chat. Y después tocan chat en vivo y vuelven a poder leer los comentarios y demás. Entonces, voy a usar este recipiente que era del gel X. Porque voy a hacer poquita cantidad. Ojo que esté limpio, ¿sí? Yo acá veo que como lo dejé abierto un buen rato, miren. Y tengo gatos dando vuelta. Ya tenemos acá un pelito. Bueno, esto no lo hagan así. Yo porque no uso esto después en clientes, esas cosas, ¿sí? Lo hago para videos, para prácticas y demás, pero yo no. En ese caso, si voy a preparar algo que voy a usar con clientas, obviamente todo perfectamente limpio y sin los gatos alrededor. Pero bueno, son cosas que pasan. Entonces, tenemos el frasquito opaco para que no pase la luz y no nos cure los geles, ¿bien? Y ahora voy a empezar a poner... No me voy a poner a retirar ese gel, ven que le queda un poquito, apenitas, de gel clear. Ya está, lo dejo ahí y listo. Ahora esto puedo tirar así a lo bestia o puedo ir sacando cucharitas para sacar proporciones. A mi parecer, a mi punto de vista, para más o menos medir el tema de la mitad, es mejor primero poner el polímero y después le vas agregando el gel y lo vas mezclando y mezclando y mezclando. Pero igual después le puedes agregar más. Pero es como que al ser polvito te das más una idea de cuándo estás llegando a la cantidad que querés. En cambio con el gel tenés que esperar a que baje hasta el fondo y se autonivele, como para tener una idea de qué es lo que estás poniendo. Bueno, acá tenemos por un lado una buena cantidad de polímero. Y por el otro lado, el gel lo podemos levantar con pincel, con una espátula, con otro de estos, con un palito de naranjo, con uno de estos. A ver, vamos a usar esto, a ver qué onda con el gel. A ver cuál puedo usar para levantar un poco de gel. A ver este. Lo voy a limpiar primero porque se ve que está medio toqueteado. Ah, y después que me preguntaban sobre el gel de construcción. No, mentira, sobre el poligel. Que lo del pincel. El pincel que usen tiene que estar empapado en alcohol para poder moldear bien el poligel, ¿sí? Eso es un detalle importante.
Bueno, ven, yo con esto puedo, ahí ven, levantar gel de construcción, la cantidad que a gusto, y con esto mismo puedo esculpir. No hace falta usar un pincel. Entonces, para el poligel, no sé, vamos a hacer la prueba, porque yo lo he visto en videos, pero nunca lo probé. Así que bueno, nada, vamos a seguir poniendo acá. Ven que cuesta más darse cuenta qué cantidad estoy poniendo de gel, porque bueno, hasta que se autonivele y demás. Bueno, sigo poniendo la cantidad que crea necesaria. Esta va a ser la última que ponga por un ratito. Después veo si le agrego más, ¿sí? O si le agrego más clear, o vamos viendo según la consistencia. Ahora, quizás pueda usar este mismo para mezclar. Voy a probar. Esto te lleva un ratito, ¿sí? ¿Es rápido? Sí, pero depende de las cantidades que pongas, llega un punto que se pone un poco más durito. Entonces, si se te pone así durito, tenés que ir agregándole, porque se empieza a formar como un chicle, ¿ves? ¿Ven? Cuando uno mezcla el gel de construcción con el polímero, se empieza a formar como un chicle. Entonces hay que ir aplastándolo y vamos mezclando, integrando, como si estuviéramos cocinando una masa. La masa esta tiene que quedar homogénea. ¿Qué significa homogéneo? Que no tenga grumos y que sea toda de un mismo, o sea, que sea toda igual, que no tenga partes, que no se distinga las partes del gel de construcción ni del polímero, ¿me entienden? Entonces esto sería como una receta de cocina, pero con los productos estos. Hola Miri, gracias por ponerle like. Lucila Leiva dice, yo siempre practico con polímero, ya me acostumbré al olor fuerte y uso el pincel Golden Kolinsky número 8. Si sabía lo del gel me mandaba solo con eso. Y bueno, no hay problema. Ariana, ¿se te ve borroso? Yo lo veo bien, el resto no sé cómo lo anda viendo. El gel QVD no es caro. No es caro y a mí me gusta. Hay gente que dice que no le funciona, hay mucha gente que dice que sí. Es como todo. Vieron que yo siempre les digo, yo no recomiendo ningún producto en particular, excepto, no sé, en los polímeros puede ser que les haya hecho recomendaciones, pero después, porque digamos que más o menos funcionan todos bastante igual. Pero después en los que son geles de construcción, esmaltes y demás, no me gusta recomendar nada porque todas tenemos gustos distintos y formas de trabajar distintas. Imagínense que les estoy comentando que yo me pongo a hacer mis propias mezclas de acrigel porque no me gusta la consistencia que traen los comerciales. Con los geles de construcción pasa lo mismo. Si yo les he mostrado que, por ejemplo, este QVD es un intermedio, digamos, en cuanto a dureza, ¿sí? En cuanto a rigidez. El Fen Mei es muchísimo más rígido. Ahora, unos que tengo de una marca que se llama Unia Line o algo así, son muchísimo más líquidos. ¿Ven cómo va quedando el color? Y así más naranjita era el otro que había hecho. Ven que yo quería uno así más rosita, más rosa chicle. Y ahora yo ya podría usarlo, ¿bien? Ven que todavía tiene consistencia medio líquida. Ven que se hace este hilo. Entonces, para hacer más parecido al poligel, como que le falta un poco de polímero. Pero vieron que yo les había comentado que quería agregarle este que tiene como brillitos. Así que eso es lo que voy a hacer. Le voy a ir poniendo de este para que me quede un rosa con destellos. Y como es cristal el fondo, no me va a alterar el color. Si yo veo
que luego de esto que le agregué me queda muy traslúcido, le agrego pigmento blanco si es que no quiero ponerle más polímero, ¿bien? Ven, ahora cada vez se va a poner más durito, la consistencia va a ser más durita porque lo que le agregué es polímero, que le da más dureza. Si veo que se pone demasiado duro, más de lo que yo quería, le agrego una cucharita de gel de construcción. Y así vas variando y lo vas dejando a tu gusto. Hay muchos videos en internet o muchos consejos que te pueden dar de son 3 cucharadas de esto y 2 de esto y 2 de esto y qué sé yo. No sé. Porque como les decía, es a gusto. Yo te puedo decir la cantidad que yo le pongo o vos podés anotar y ir viendo la cantidad que yo le voy poniendo. Y entonces así te va a quedar a gusto mío, a gusto de Dani. Pero quizás no es el gusto que vos tenés y la forma, o sea, no tiene la consistencia que a vos más te gusta para trabajar. Entonces por eso les digo que no me gusta pasarles una receta específica. Miren qué lindo está quedando, ¿ven? Cómo brilla. ¿Se ve ahí? Los brillitos que tiene, está precioso, me encantó. Pero sí, me quedó bastante durito. Que no está mal, pero, o sea, se puede trabajar igual, porque ya les digo, tiene que estar lleno, o sea, empapado de alcohol el pincel para moldearlo bien. O sea, no está mal. Pero le voy a agregar un poco más de gel. Ven que ahora sí, si yo levanto, me llevo un pedazo, un buen pedazo de producto. No como el anterior que me quedaba ese hilito estilo gel. Ahora quedó mucho más rígido porque como les decía, le agregué polímero. Ahora le voy a agregar gel. Entonces, bueno, lo sigo mezclando. ¿Qué pasa? ¿Se cortó, no? Pero sí, pero ya volvió. Se cortó, pero volvió. A ver. Ahí va. Claro, ahora el tema es que yo le agregué más de ese gel y ahora me quedó como más fuerte el rosita o no. Ah, no. Ahí cuando lo mezclo ya va quedando mejor. Y chon. Sí, cada vez que vean, si ven que se corta, actualícenlo, que vuelve. Le voy a agregar un poquito más de este con los brillitos, que me encanta. Y una más de esta para que no se me vuelva traslúcido, para que quede más bien opaco. Ahí está. Le agregué un poquito más y ahora sí, vamos a terminar de mezclar porque así ya lo voy terminando porque no me queda más espacio. Ya les digo, tendría que haber usado el otro frasquito, pero no importa. Después, en este mismo, con lo que me quedó acá de gel, puedo hacer más cantidad del mismo o otra tonalidad de este que tanto me gustó como está quedando chicas precioso. Ahora les voy a mostrar, les voy a hacer un swatch en un unierito y les voy a mostrar cómo quedó. No se mueren, se mueren, está hermoso. Me hace acordar a uno de Cherimoya que tiene, pero es gel de construcción. Pero el que les digo de Cherimoya, el color es más tirando a cover y este es como más rosa fuerte, o sea, rosa tipo chicle, no sé. Me encantó. Me re veo usando este color y así con estos destellitos suavecitos que tiene. Precioso. Amo el rosa. ¿No aman el rosa ustedes también? Yo creo que es una cuestión de las manicuras. Que amamos el rosa la mayoría.
Son tan lindas las uñas rosas. Después cuando viene la clienta y siempre pide nude y francesitas nos quejamos. Pero bueno. En fin, bueno, más o menos ahí yo ya tengo la consistencia que quiero. Si se fijan, como se empieza a autonivelar, se empieza a bajar. Ay, salí gato. Salí gato, salí. Empieza a bajar, se empieza a autonivelar un poquito, entonces me empieza a quedar más espacio acá arriba. Si escuchan ruidos, que los gatos están corriendo de un lado para otro sin parar. Están destrozando todo. Bueno, cuestión, vamos a hacer la prueba de si se puede moldear con este mismo coso, como hacen en los videos. Y si no, bueno, usamos el pincel y ya. No me voy a hacer tanto problema. Voy a agarrar un hierito. Ay, mi espalda. Necesito una silla nueva. Hagamos una vaquita para que me compre una silla nueva para hacer los videos. ¿Qué dije que iba a agarrar? Ah, un hielo. Acá tengo unos cuantos. Y bueno, lo voy a pulir un poquito. El unierito, lo saco de, o sea, no lo van a ver porque no quiero correr y no quiero que esto se me llene de polvo, ¿sí? Los tips y esas cosas se los pulen y demás, que no caiga el polvillo en todo esto, ¿no? Porque arruinan todo el producto. Así que me fui de cámara por eso, pero aquí estoy leyéndolas. Un poquito lo voy a pulir nomás. No, tampoco la gran cosa. Simplemente porque así me aseguro que quede mejor adherido. No es obligatorio cuando hacemos muestrarios o prácticas pulirlo. Pero bueno, ya que estoy, no me cuesta nada. ¿Ven? Ahí quedó opaquito, pulidito. Y le voy a pasar una web con alcohol para sacarle todo el polvillo. Y ahora sí, ya estamos. Bueno, a ver qué pasa si yo levanto. Miren cómo quedó, a ver. Espero que, a ver, quiero ver acá. Ahí lo puse en completo. Quiero ver si se ven los destellos brillantes que tiene esto. Porque es precioso. Igualmente, como nunca la cámara o sea, por más que sea una buena cámara y todo, nunca le hace justicia al color de las cosas. Así que vieron que a veces en las fotos se nota mucho más. Así que lo que voy a hacer es, bueno, ahora sí los muestro obviamente todo, pero cuando termine el vivo les subo una foto de cómo quedó y del muestrario, ¿sí? Para que lo vean en Facebook, Instagram, demás. A ver, ahí ven, miren cómo agarré con esto. Ahora la cuestión sería que, me olvidé, como una genia que soy, que necesito un dapen con alcohol. Dapen son los vasitos. A ver. ¿Dónde tengo uno? Acá tenemos un dapen. Vamos a ponerle un poquito de alcohol. Y vamos a mojar un cachitín esto para que corra mejor el poligel o acrigel o bueno, lo que sea. Y ahora sí, mojadito esto, lo voy a depositar acá. Y ven que esto no se mueve, es genial. Miren, quedó adherido y no se mueve. Podemos hacer lo que quieran. Obviamente va a llegar un punto que se va a empezar a autonivelar un poquito, ¿sí? Pero no es nada que ver con el gel de construcción, que se te chorrea para todos lados y demás. Entonces, bueno, la cuestión acá sería que vamos a agarrar un poco más, ahí, para poner como por acá. Y ahora se ve borroso otra vez. Oh. A ver, bueno, voy a esperar un cachitito. No lo sigo haciendo. Espero un cachitito a ver si se arregla la imagen. Bánquenme ahí.
Si se arregla la imagen, así sigo, porque no quiero, o sea, no quiero que se lo pierdan. No sé qué sucede con este internet. Mientras las voy leyendo, escuchar me escuchan, ¿no? Lili Toledo dice: hola Danu, hermoso, me encanta. Gracias Lili, gracias por estar acá. Miri dice: la mayoría menos yo. Miri, ¿no te gusta el rosa? Ahí dice que sí, que le gusta el rosa. Miri, que le gusta el violeta. Maga dice: y la gama de los lilas y violetas, sí. Hola Sofi Canteros, ¿cómo estás? Después compraré los materiales y realizaré mi propia mezcla, entonces con cualquier gel y polímero se puede. Sí, en general sí, o sea, yo he comprado de distintas marcas, he probado un montón de veces y nunca tuve problema con eso. Sí, se sigue viendo borroso. A ver, voy a hacer la prueba yo y les digo, lo voy a sacar un cachito y lo vuelvo a abrir. ¿Ven? O sea, como que actualizo, saco la pantalla y lo vuelvo a abrir. No, se ve borroso. A ver, voy a probar con la conexión. Frankie, Fran, conecta y desconecta el router. Vamos a hacer una prueba con la conexión a ver si es eso. Porque... ¿Les volvió la imagen? Así sigo. Así va quedando. Le voy a agregar un poquito más en la punta. En la punta no, en el área de cutícula. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a retirar, dejar acá, digamos, en la uña lo que más pueda de este producto. Y lo voy a mojar un poco con alcohol para empezar a moldearlo, a ver si se puede, como es que dicen, como es que hacen en algunos videos, moldearlo con esto. Creo que tiene que estar más mojado, me parece. Me parece que es más fácil con el pincel que con esto, pero... Y poner lisito. ¿Ven? Donde hay pocitos, montañas. Miren qué fácil. Se los pongo así para que lo vean como de costado, ¿no? Cómo va quedando lisito. Donde lo van molando a gusto, no se les chorrea como el gel. Y cuando lo llevan a cabina lo llevan casi perfecto. Voy a usar el pincel porque, bueno, de la lima, pero lo voy a hacer con el pincel. Entonces le voy dando forma a esta uña. Ya le voy dando esa curvita que tiene la uña, haciendo como este movimiento con el pincel empapado, como si fuera la lima. Luego me ocupo de la superficie y más o menos va quedando, sí, va quedando prolija la superficie. Ahora sí. Cuando más o menos ya me gustó cómo quedó, lo llevo a cabina. En este caso voy a poner la cabina, la tengo en otra mesa mirando para otro lado porque tengo todo abierto acá y no quiero que se me arruine ningún gel, disque, etc. Y lo voy a curar por 1 minuto. Esto lo voy a limpiar con gasita y alcohol, como les dije antes. Lo vamos a dejar bien limpito para poder seguir usándolo. Ahí va. Necesito otra wipe. Tenía mucha cantidad, se ve. A mi punto de vista es mucho más fácil y cómodo con el pincel que con este coso. Pero bueno. Pero poder se puede y sobre gustos. Así que bueno, voy a limpiar todos los pinceles y ven qué fácil. Hicimos una mezclita de poligel y ahora les voy a mostrar cómo quedó. Y ya estamos.
Súper sencillo, rápido, a gusto, para trabajar mejor y más rápido. Porque si lo dejamos de la consistencia que a nosotras nos gusta, podemos trabajar mejor y más rápido. Hola Gaby. Estamos complicados con la conexión. Todos los días hay algún tema con Fivertel, pero bueno. Este lo dejo. Pero es la única que llega a mi zona, así que no me queda otra. Es lo que hay. En fin. Vamos a ver, ya salió. Bien. Está todavía. Tenía la cabina que tomé. La puse. La tenía en 24. Así que bueno, ahora cuando sale de cabina, le animo un poquito, le pongo top coat y ya finalmente les muestro cómo quedó. Amé el color, me quiero hacer ya unas uñas. Esto está precioso. Este lo voy a guardar. Ahí está. Bueno, ahora sí. Ya quedó. Bien. Entonces le paso la gasita con alcohol porque es poligel. Tiene gel de construcción, deja capa de inhibición, igual que el gel de construcción. Así que vamos a sacarle eso, esa capita pegajosa que tiene, para poder limarlo. Para limarla un poquito, pulirla más bien, voy a tapar el gel para que no se contamine. Uy, le di a la lámpara. Siempre le pego a la lámpara, es terrible. Está mal posicionada. Ahí vamos a darle a la punta. No, miren esto. Si necesito, le limo los bordecitos. Si se me pasó. Ahí vamos. Vamos, que ya estamos. Y ahora sí, gasita otra vez con alcohol para sacarle el polvillo del limado. Y vamos a ponerle la capita de top. ¿Dónde está mi top? Mi top. Esto en mate también debe quedar precioso porque el color cobre rosa en mate y encima con los destellos que supongo que se deben ver igual, debe quedar buenísimo. Entonces le voy a poner, miren qué preciosidad, qué hermosura. Cuando le pones el top se ve el color real y está buenísimo. Chan chan. Bueno, lo voy a llevar a la... Y ahí está. Una vez que se cura eso, ya estamos. Y le subo la foto para que la vean bien a Facebook o Instagram, etc. ¿Vieron qué rápido se hace esto? Y ya te queda para los servicios que uno quiera. Ahí. Ahí estamos. Miren cómo quedó. A ver.
Y esto es con base transparente, quizás sí. A ver, le voy a sacar una fotito que se vea bien el color y los brillitos para mostrárselas en las redes. Ahí va saliendo la foto. Hermosa. Y por acá, a ver cómo sale. Ahí, esa me gusta. Esa me gusta. Una que le dé así. Ay, qué lindo que está. Y si yo me lo pusiera así, no, me queda enorme. En esta, súper uniota. Bueno, chicas, la conexión no anda muy bien, así que voy a cortar acá el vivo. Gracias por acompañarme de todos modos. Gracias a todas por estar acá. Y les subo la fotito. Luego veré los comentarios que fueron dejando por si tienen alguna duda o algo para consultar sobre estas mezclas o bueno, los mensajes que hayan dejado. Así que muchas gracias a todas por haber estado acá y nada. Adiós.